Continuando con el estudio de este libro, Bases para una paternidad espiritual bíblica, que ya venimos desarrollando desde hace algunos capítulos, hoy nos toca estudiar el capítulo número 12, que se refiere al modelo de paternidad espiritual de Jesús. Jesús es el modelo en todas las áreas de nuestra vida, es el modelo por excelencia. No solamente en el cuando hablamos de paternidad espiritual, sino en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida y principalmente en las áreas ministeriales. Resulta muy esclarecedor analizar el modelo por excelencia de paternidad espiritual, que es el modelo de Jesús, con sus 12 apóstoles, con sus 12 discípulos, y a partir de ahí extraer enseñanzas acerca de la forma en que debe ser ejercida en la actualidad este tipo de paternidad. Entonces, a continuación vamos a enumerar las características que sobresalen en este modelo de paternidad espiritual de Jesús. La primera característica es que algunos de los discípulos siguieron a Jesús por iniciativa propia, es decir, sin que Él los haya llamado. Es necesario que todo aquel que tenga una clara vocación para servir al Señor busque por iniciativa propia, hasta hallarla, la paternidad espiritual de algún verdadero siervo de Dios cuya visión pueda compartir. Muy importante, busca un siervo de Dios cuya visión vos puedas compartir, con la que te sientas identificado, para no tener conflictos. Este fue el caso de dos de los discípulos de Juan el Bautista, de los cuales las Escrituras mencionan el nombre solamente de uno, de Andrés, que fue el hermano del apóstol Pedro. Dice así el relato de la Biblia, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Eso es la primera característica que notamos y que puede ser un modelo también para nosotros. La segunda característica es que otros discípulos fueron traídos por quienes se acercaron primero. En primer lugar vimos los discípulos que por iniciativa propia buscaron a Jesús, pero hay otros que fueron traídos por aquellos que se acercaron primero. En algunos casos la experiencia de algunos en cuanto a haber encontrado una buena paternidad espiritual puede servir a otros que necesitan lo mismo. ¿Por qué no? En este caso es recomendable que unos lleven a otros a su padre espiritual y que los otros se dejen llevar. Tal es el caso de Simón, que fue traído a Jesús por su hermano Andrés. Y todos conocemos el resto de la historia, que nos relata lo que desarrolló Pedro como hijo espiritual, que heredó el manto del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ven? Ahí tienen alguien que fue traído, y no fue llamado por Jesús, sino fue traído por otro, que fue primero discípulo de Jesús, que vino primero a Jesús. En tercer lugar, a otros discípulos los llamó directamente Jesús. En algunos casos, el hijo espiritual es invitado a ser adoptado por el padre espiritual. El mismo padre lo invita. En nuestro caso, es el mismo siervo de Dios el que puede invitar a personas que él considera adecuadas para recibir la revelación y la visión, y están dispuestas a trabajar en esa dirección con compromiso y responsabilidad. En ese caso, el padre espiritual puede invitar a personas a que sean sus hijos espirituales para recibir la visión, la revelación y el manto de siervo. Tal es el caso de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y también el de los hermanos Boanerges. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En cuarto lugar, vemos que hay algo, a pesar de cómo hayan llegado a Jesús, tengamos en cuenta este punto que es clave. En cuarto lugar, solamente Él, solamente Jesús eligió a los que serían sus hijos espirituales. No obstante, entonces, sin importar cuál haya sido la manera en que los hijos han llegado a acercarse a su padre espiritual, este último, o sea, el padre espiritual es quien tiene la difícil responsabilidad de elegir a quienes formará como sus hijos espirituales y a quienes heredará el manto de siervo de Dios. Jesús oró al Padre antes de tomar esta decisión y luego escogió a sus hijos espirituales para formarlos y enviarlos. Por eso los llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. En aquellos días, dice la Escritura, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En quinto lugar, observamos como característica la actitud correcta de los discípulos. ¿Cuál es la actitud correcta de los discípulos de Jesús? En primer lugar, observamos esto: seguir a su Padre espiritual. No hay escuela más efectiva que ver obrar al Maestro. Por eso decimos que la manera de aprender a ser un siervo de Dios es seguirlo, es pegarse a Él, es observarlo, es estudiar lo que hace y luego ir y hacer lo mismo. En Marcos dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Donde quiera que el Maestro va, los discípulos deben ir con Él para que su impronta se les pegue. Salió Jesús, dice Marcos, de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Así que tanto el primer texto de Mateo como este de Marcos nos habla de que los discípulos seguían todo el tiempo a Jesús, quien era su Padre espiritual. En segundo lugar, la actitud correcta de los discípulos fue venir a su Padre espiritual para recibir enseñanza. Venir a su Padre espiritual para recibir enseñanza. En primer lugar, es necesario que los hijos entiendan que tienen la obligación de venir a su Padre espiritual a recibir revelación de la palabra y visión, y no al revés. No le corresponde a los padres perseguir a los hijos para darle la enseñanza. Para que este proceso de formación pueda llevarse a cabo, los discípulos deben vaciarse de conocimientos previos, abrir su mente y abrir su corazón para recibir las enseñanzas de su Padre espiritual. Deben despojarse de preconceptos, deben despojarse de todo prejuicio, principalmente de las formas aprendidas con anterioridad dentro de la religión y que nos surgen claramente de las Sagradas Escrituras. Vemos en Mateo que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cuáles son entonces las obligaciones de los discípulos en el modelo que aprendemos de Jesús? La primera obligación de los discípulos es hacer sacrificios por seguir a su Padre espiritual. El hijo espiritual muchas veces debe hacer sacrificios para seguir a su Padre. Algunas veces se trata de recorrer distancias, otras de invertir tiempo y otras inclusive de invertir dinero. Pero siempre ser hijo implica negar algunos de los derechos propios y hacer sacrificios para seguir el proceso de formación y trabajo necesarios. Dice en Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay sacrificios que hacer. La segunda obligación de los discípulos que vemos en las Escrituras, el modelo de Jesús, es obedecer a su Padre espiritual. La obediencia es una de las condiciones propias de ser hijo.
Va con su misma naturaleza y es un requisito sin alternativas. El hijo siempre debe obedecer al padre, de lo contrario no es hijo. Y los discípulos fueron, dice, e hicieron como Jesús le mandó. Eso es Mateo. Y sigue Mateo más adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No donde Jesús les había pedido, no donde Jesús les había sugerido, donde Jesús les había ordenado. Hay una condición de obediencia de un hijo hacia su padre, y de un hijo espiritual hacia su padre espiritual también. La tercera cosa que podemos destacar como obligación de los discípulos es realizar un trabajo productivo. Están obligados a realizar un trabajo productivo. El propósito de la revelación es la realización de la tarea necesaria para concretar la visión. Si no se llega a la realización de un trabajo productivo que obtenga un resultado abundante, la enseñanza-aprendizaje solamente se quedará en la teoría, pero no será eficaz en dar gloria a Dios. Juan dice, en esto es glorificado mi Padre. Está transcribiendo palabras de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La obligación que sigue, la cuarta, es cuidar a su Padre espiritual y velar para que sus necesidades sean satisfechas. ¿No era que los padres cuidaban a los hijos? Sí, pero hay una reciprocidad, hay una obligación de reciprocidad. Los hijos también tienen la obligación de cuidar a su padre espiritual y velar porque sus necesidades sean completamente y plenamente satisfechas. Es una obligación ineludible de los hijos el velar que sus padres espirituales no pasen necesidades. Dice Pablo en 1 Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchas veces los verdaderos siervos de Dios, para servir al Señor, dejan de hacer muchas cosas que los podrían sostener económicamente. Entonces, sus hijos espirituales son responsables de que se cumpla lo que mandan las Escrituras. Pablo se lo escribe a su hijo espiritual. Le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Realmente el obrero es digno de su salario y el que lo hace bien es digno de doble honor, de doble honorario, de doble sostén, de doble sostenimiento. Por eso dice, no hay que poner bozal al buey que está trabajando en trillar. Está trabajando en trillar, no le pongas bozal para que pueda comer de lo que él mismo está produciendo. Los discípulos de Jesús velaban por la alimentación de Jesús. Es muy interesante esto. Cuando Jesús está con la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, Rabí, maestro, por favor, come. Estaban preocupados por la alimentación de Jesús. La siguiente obligación es la obligación de no ofenderse por palabras duras. Obligación de no ofenderse. Hemos expresado que los padres espirituales deben guiar a sus hijos con autoridad y con frontalidad, pues las correcciones, las amonestaciones, las instrucciones y enseñanzas pueden no llegar a gustarle al hijo. También hemos dicho que el que se ofende y se va es porque no era hijo. Lo mismo le sucedió a Jesús con el grupo grande de discípulos. Dice Juan, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura cosa, muy dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No, Señor. Ahí respondió el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Había entendido su obligación de no ofenderse por las palabras duras de Jesús. Es la obligación de todo hijo espiritual. La siguiente obligación es compromiso y responsabilidad personal. Sin compromiso y responsabilidad asumida voluntariamente, no se puede ser un hijo espiritual de ningún siervo de Dios. Hace falta un proceso interno de cada hijo que haga
que esté dispuesto a poner todo el resto de las cosas en segundo lugar. Tal fue el caso del joven rico, que no pudo poner el seguir a Jesús antes de sus posesiones materiales. No pudo poner, dicho al revés, las posesiones materiales en segundo lugar, después de dar prioridad al seguir, al seguir a Jesús el Maestro. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La otra obligación que tienen los discípulos, los hijos espirituales, es el orden de prioridades. El correcto orden de prioridades debe ser establecido en el corazón del hijo espiritual. Se trata de definir claramente qué está primero y qué cosas van después. Tal es el caso del discípulo que quería primero cumplir con lo terrenal, es decir, con lo que corresponde o con lo que prevé este sistema material de este mundo. Dice la Escritura en Mateo: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ven? Tener un correcto orden de prioridades. Lo que establece el sistema del mundo está antes o seguir a Jesús está antes. Esta es una gran disyuntiva que todo aquel que quiera ser un siervo de Dios y heredar el manto de siervo de Dios de Jesús tiene que poner en claro. No puede tener confusión en relación con eso. Es por esta razón que Jesús enseñaba lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A lo que el apóstol Pablo agregó en 2 Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya hemos explicado lo que es enredarse en lecciones anteriores. Otra obligación es permanecer en las enseñanzas e instrucciones de su Padre espiritual. Otra obligación de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, otra obligación de los hijos espirituales es permanecer en las enseñanzas e instrucciones de su Padre espiritual. El hijo no puede cambiar la revelación recibida, no puede cambiar la visión de su Padre espiritual. Es muy evidente que de hacerlo habrá dejado de ser hijo espiritual de ese Padre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no permanecéis en mi palabra, entonces sois hijos espirituales de otro. Eso es clarísimo. Otra obligación de los hijos espirituales es continuar aunque no entiendan totalmente la revelación. Por eso es revelación. Es algo que se tiene que revelar. Es algo que se tiene que revelar al corazón. Entonces el hijo espiritual tiene obligación de continuar aunque no entienda totalmente la revelación y la visión de su Padre espiritual. El hijo no tiene ni el conocimiento, ni la madurez, ni la revelación que posee su Padre espiritual. Por eso es hijo. Pero debe aprender a escuchar y retener en su corazón para después entender. Juan dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Vamos a ver cuáles eran los beneficios de ser discípulos de Jesús, cuáles eran los beneficios de ser hijos espirituales de Jesús. El primer beneficio es recibir sus instrucciones, su ejemplo y su ayuda. El buen padre espiritual enseña, da instrucciones, pero también ayuda para que su hijo aprenda a caminar. En Mateo dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellas. O sea, dio instrucciones, pero dio su ejemplo y su ayuda. La manera más pedagógica que existe es la que empleó Jesús. Esto es, hacer que sus hijos trabajen junto a él y conducir el aprendizaje haciendo él mismo cosas con ellos. Tal es el caso de la alimentación de los 5.000. ¿Qué les dijo Jesús?
Jesús le mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la multitud. ¿Ven cómo los hizo partícipe del trabajo que Él realizaba? Él multiplicó los panes, pero Él se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y el caso de la alimentación de los 4.000, dice, y tomando los 7 panes y los 2 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. A tal punto, un padre debe enseñar delegando que Jesús ni siquiera bautizaba. No hay antecedente en la Biblia de que Jesús haya bautizado a alguien, sino que lo hacían sus discípulos. Delegar es una manera que utiliza un padre para enseñar a sus hijos espirituales a comenzar a utilizar el manto de siervo de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque, entre paréntesis, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ven? Jesús no bautizaba, lo hacía a través de sus discípulos. El otro beneficio de ser hijo espiritual, de ser discípulo de Jesús, es ser considerados parte de su familia. Los padres espirituales les han abierto a sus hijos no solamente la fuente de conocimiento, sino también su corazón. Les han abierto su familia, las puertas de su hogar, las puertas de su casa. Los hijos deben saber fehacientemente que un verdadero padre espiritual lo considera al hijo espiritual como parte de su familia. Jesús hacía lo mismo, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Eran parte verdaderamente de su familia. Los hijos espirituales deben ser muy ubicados y respetuosos de las familias naturales de sus padres, porque muchas veces compartirán cosas con ellos, como el entrar en su hogar, en su casa. Compartirán comidas con la familia de su padre espiritual, conversaciones, viajes y otras actividades. De ahí la necesidad de autoimponerse límites a la excesiva confianza. El hijo se debe autoimponer límites a la excesiva confianza. Jesús no hizo diferencias entre su madre, sus hermanos y sus discípulos. Viajando todos juntos a Capernaum, todos iban en conjunto. Después de esto, dice Juan, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El otro beneficio de ser hijo espiritual de Jesús y de ser discípulo de Jesús es conocer la intimidad de sus sentimientos más profundos. Conocer la intimidad de sus sentimientos más profundos significa que el padre espiritual permite que sus hijos conozcan sus sentimientos más profundos y por su lado el hijo debe respetarlos y tenerlos en cuenta a la hora de adoptar ciertas actitudes. Y Jesús, dice la Escritura, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Él les abre su corazón. El otro beneficio entonces es recibir toda la revelación de una manera pedagógica para que la entiendan. Un gran beneficio es recibir la revelación de una manera entendible, de una manera aprendible, de una manera pedagógica, que logra que entiendan la revelación. En primer lugar, el padre espiritual predica a las congregaciones de una manera adecuada a cada una de ellas, pero cuando habla con sus hijos lo hace con mayor profundidad, con la mayor profundidad posible. Marcos 4. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Por su parte, los hijos espirituales deben preguntar a su padre espiritual cualquier cosa acerca de sus enseñanzas que no hayan entendido.
En Marcos dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Por qué no preguntarle lo que no se entendió? Además, el padre espiritual utiliza pedagogía, asegurándose de que sus hijos entiendan acabadamente lo que él les quiere enseñar. Jesús les aclaró lo que no habían entendido mediante el uso del parafraseo, esto es, repetir lo mismo de otra manera para lograr que se entienda. Miren, dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, hijos, qué interesante, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. ¿Ven? Usó el parafraseo como método pedagógico, repitiendo lo que había dicho, que no entendieron, lo repitió de otra manera para que los discípulos entendieran. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Otro beneficio de ser hijo espiritual de Jesús o discípulo de Jesús es recibir la delegación de su autoridad. El hijo espiritual recibe la delegación de la autoridad del Padre. El propósito de todo hijo es llegar a recibir el manto de autoridad de su Padre espiritual para poder cumplir con la visión. Dice en Lucas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otro beneficio de ser hijo espiritual de Jesús es recibir su cuidado y oración. Los hijos reciben cuidado de su Padre espiritual, quien además ora por ellos para que ninguno se pierda, excepto aquel que no era hijo. Cuando estaba con ellos en el mundo, dijo Jesús, yo los guardaba en tu nombre. Está orando Jesús. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es importantísimo que tengamos en claro, en el estudio de este libro que estamos haciendo, el modelo de paternidad espiritual de Jesús, porque este es el modelo por excelencia.